Bienvenidos. Este entrenamiento orientado a las personas que van a estar trabajando en proyectos de integración orientada a servicios SOA, eh, se centra en BDD, desarrollo orientado por comportamiento. Eh, es una evolución de la estrategia TDD, probablemente más conocida, eh, que es el desarrollo orientado por pruebas. Mm, BDD, aunque nace de esa orientación hacia pruebas, es mucho más que una técnica de pruebas. Obviamente, cuando estamos hablando de pruebas, podemos decir que estamos adoptando BDD, pero BDD es más importante que para pruebas, es más importante para lograr una comunicación fluida entre los diferentes actores. De hecho, eso es. BDD ayuda a definir un idioma común entre los actores, desde los stakeholders, los actores funcionales de negocio, los que solicitaron la construcción de un software determinado o de un servicio, si estamos en el mundo de SOA, hasta los desarrolladores, lo que mejora la comunicación entre equipos, tanto los que construyen los servicios como los no técnicos que están interesados en el proceso de negocio. Y si ustedes ya vieron el entrenamiento de modelos operativos de SOA, recordarán que los no técnicos ya han iniciado desde eh, la estructuración del proyecto a través de un blueprint, ya han iniciado a identificar eh, qué acciones o qué tareas deben ser apoyadas por servicios. Eh, pero no solamente es necesario especificar cuáles necesitamos, sino eh, definirlos al detalle último, porque no es solamente el saber en qué parte del proceso apoyan, es definir de forma clara, concreta, completa el contrato del servicio. Y el contrato del servicio tiene ciertamente tres aspectos: lo que quiere hacer, la sintaxis, el comportamiento. Pero para poder probar que cumple las tres cosas, necesitamos un modelo que nos apoye a entender si está cumpliendo, está aceptando o podemos aceptar lo que realmente está ofreciendo una implementación. Eh, Tanto en TDD como en BDD, las pruebas se originan o se definen antes de la construcción, no es posterior, igual que el modelo de tener primero el contrato, contract first, eh, es el que adoptamos. Primero construimos el contrato y después construimos el artefacto. Eh, También, primero definimos el escenario de pruebas, el escenario de evaluación de que el comportamiento es el correcto antes de construir el servicio o de implementarlo, o inclusive de definir ciertos aspectos de implementación. Lo voy a construir en Java, lo voy a construir en Node.js, lo voy a construir en Python, no importa. Pero antes de todo eso tenemos algo que tiene que ser independiente, diagnóstico a la infraestructura de construcción, que nos permita definir, eh, bueno, y cuáles son los escenarios de pruebas que voy a mantener para asegurar la calidad del servicio que estoy primero especificando y después construyendo. Eh, Tanto en TDD como en BDD, las pruebas se deben definir antes del desarrollo, aunque en BDD las pruebas se centran en el usuario y el comportamiento del sistema, a diferencia de TDD, que se centra en funcionalidades. TDD es una herramienta de desarrollo que me permite definir las pruebas unitarias, mientras que BDD
se centra más en lo que le interesa al usuario. Si el usuario final lo que está especificando es un servicio SOA, eh, mm, seguramente la especificación de comportamiento no va a hablar para nada de pantallas, no va a hablar de nada, para nada de interfaces gráficas, va a hablar de el servicio que recibe, cuál es el efecto real y qué entrega. BD se enfoca en los aspectos de negocio más que en implementaciones y en código. El objetivo es evaluar el comportamiento esperado. Es en cierta forma una prueba de caja negra en ese sentido, porque no le interesa los aspectos de construcción como si le interesan a TDD. Pruebas de aceptación y funcionales utilizando un lenguaje común entre negocio y desarrolladores. BDD se apoya en herramientas que utilizan un lenguaje de descripción denominado Gherkin. Gherkin es una propuesta de un producto eh, eh, que para lograr construir la, la herramienta de pruebas de aceptación y darle un nivel de abstracción mayor a las pruebas, Cucumber propuso un lenguaje que es esto que ustedes ven acá. Eh, no en código, esto no es Java, esto no es Node.js, esto o JavaScript, esto es más una estructuración, igual que hay estructuración en cómo se redacta una historia de usuario, esto es cómo se redacta, llamémoslo una prueba de aceptación, pero es una prueba de comportamiento realmente. Eh, este lenguaje se llama Gherkin eh, y utiliza un patrón que, como lo ven acá, given, dado, cuando, entonces. Eh, Aquí vemos las given, cuando y entonces. Efectivamente, este ejemplo no está asociado con un servicio SOA. Ya vamos a ver ejemplos de given, when, then para servicios SOA. En Cucumber es una herramienta de BDD que propuso y definió y formalizó el lenguaje Gherkin. En este momento, Gherkin es adoptado por muchas herramientas, por muchas plataformas, y realmente mmm, hay Gherkin en casi todos los lenguajes de programación actualmente. Eh, Cucumber, por su parte, sí es de Java y es utilizado eh, desde los controladores de dependencias, ya sea por crear un proyecto con Maven, como se ve ahí, en donde estoy diciendo cuál es la versión de Cucumber que voy a construir, y donde él agrega dentro del archivo, en este caso estoy usando Maven, pero evidentemente podría ser lo mismo si usamos Gradle o cualquiera de los controladores de dependencias que hay en los diferentes lenguajes de programación, pero siguiendo la idea un poco, porque es más fácil de leer, de entender de pronto. Lo que generó esta invocación de Cucumber fueron estas dependencias, eh, y en el caso de Gradle es simplemente esta dependencia y esta dependencia, eh, y eso nos permite efectivamente construir documentos como el que ustedes están viendo en este momento, en donde tenemos varios niveles. Está el feature, que lo vemos acá, feature, eh, y es el entendimiento de qué es lo que queremos probar. Eh, ese que queremos probar se va a describir con varios escenarios. Eh, ya es viernes, eh, escenario, el domingo no es viernes. Eh, Dado que hoy es domingo, cuando yo pregunto si todavía no es viernes, entonces debo responder que no.
Eh, listo. ¿Eso por qué lo estamos mostrando? Aunque eso no es realmente SOA, realmente sí es valioso para entender lo que vamos a intentar construir. Y efectivamente en SOA vamos a después a adoptar un subconjunto o una especificación aún mayor que esta, porque esta está describiendo un comportamiento, no está describiendo esto es web service, esto es REST, esto es SOAP, esto, bueno, está definiendo un comportamiento y ese es el objetivo inicial. Ahora, desde el punto de vista de nosotros como personas técnicas, entendemos que este lenguaje es, que es el más importante, es el que me interesa que sea construido en conjunto con las personas de negocio y que sean las personas de negocio las que me construyan estos escenarios o estos features eh, usando un editor de texto cualquiera y que efectivamente eh, sea entendible por, por nuestras infraestructuras posteriormente. O sea, esto es lo que va a conocer el negocio, pero lo que nosotros vamos a utilizar, como vamos a utilizar esta definición, se puede ver acá. Yo, sin que yo haya hecho nada, simplemente que este archivo, feature, esté dentro de un directorio eh, y yo tenga estas dependencias sin haber hecho nada, yo puedo correr las pruebas que lanza la herramienta de compilación, en este caso Maven, y él me va a mostrar que sin que yo haya escrito una línea de código, sino lo que he escrito es el archivo .feature, él ya interpreta y conoce que él debería lograr cumplir este escenario. Entonces él plantea este escenario, dado que hoy es domingo, cuando yo pregunto si aún no es viernes, eh, entonces debo responder que no. Listo. Claramente, como no hemos construido nada, él va a darse cuenta de que todavía no hay nada con lo que pueda conectar eh, este feature o este archivo de Gherkin eh, con, eh, con código. Y en ese sentido, eh, es esperable lo que sale acá. ¿Cuántas ejecuciones de pruebas identifiqué? Una. Errores, uno. Ni siquiera una falla porque pues, todavía no sabe cómo conectar cosas. Y efectivamente dice que run cucumber test no existe, todavía no existe nada. Listo. Pero podemos ver inclusive el detalle. Esto nos lo reporta este sistema y nos dice que utilizando estas anotaciones podemos construir lo que nos falta. Eso está muy bien para pruebas unitarias. Y en pruebas unitarias se usa porque efectivamente también le pedimos al negocio, por favor, descríbanos el comportamiento a través de un documento feature. Eh, ya hacemos este código de implementación, Friday igual a hoy, TGI y no. Listo. ¿Cómo se ve en el mundo de los servicios, ya no de Cucumber, sino de pruebas dentro del mundo SOA? Esto mismo. Eh, ya no solamente usamos Cucumber, sino que usamos una herramienta específica de que nos apoye en el uso de Gherkin, pero para hacer las pruebas que nos interesan a nosotros. Veamos un ejemplo de un Gherkin, pero ya para el mundo de servicios.
escenario, crear y recuperar un gato. Y este tiene un given, when, then. Con el AND lo podríamos haber intentado, como hace parte del given. Eh, then, el AND también hace parte del then. Pero aquí identificamos dos pruebas de comportamiento. Aquí está, vamos a leerlo. Dado que el URL es este servicio REST y que el request es este es el request simplemente. Cuando el método es post, entonces, ahí vendría lo esperado, el estatus debería ser 201, mandamos un post, por lo tanto, dentro del modelo de REST, se espera que yo esté construyendo un nuevo cat, un nuevo gato, que se llama Billy. Eh, por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Un estatus 201. Estatus nos dice que, creado. O sea, es el típico respuesta de un post. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy esperando? Que la respuesta a esta invocación a este servicio devuelva un 201 y que la respuesta sea igual a este JSON, en el caso de que estemos usando JSON. Obviamente este lenguaje me va a permitir, que si quiero usar otra mensajería XML o que quiero usar otra mensajería, abro. Evidentemente, el lenguaje aquí, aunque ya baja a un detalle técnico de cómo es la mensajería, porque es claro que dentro de la prueba de aceptación queremos ya identificar la mensajería específica, efectivamente la estamos construyendo de esa forma. Ya veremos que inclusive para que el negocio entienda un poquito más, eh, podemos reemplazar ciertos elementos que están acá, que sí, definen la sintaxis específica, esta sintaxis específica, y le podemos dar un nivel de abstracción un poquito mayor con el tema de las tablas que ya vamos a ver. Aquí tenemos otro. Otro given when then. Entonces, sobre response ID, método get, entonces el estatus de 200. Aquí no probaron nada más que el estatus fuera 200. Evidentemente podríamos haber probado que el nombre era Billy o cualquier otro tema por el estilo. En el siguiente documento voy a mostrar un ejemplo final, pero continuemos un poquito con el material. Agilismo. Se acostumbra a adoptar en proyectos que siguen metodologías ágiles. Como cuál, obviamente, la que usan la mayoría de nuestros clientes, Scrum, adopta las estrategias de agilismo. Por lo tanto, este plan de definir las pruebas, no dentro de un sprint, ahora vamos a hacer primero las pruebas y gastar mucha energía y estar 15 días definiendo pruebas, no va con el agilismo. Realmente hay que lograr resolver tanto la construcción del software como las pruebas en el mínimo tiempo posible. El desarrollo de software ágil es un enfoque para el desarrollo de software en donde tanto los requerimientos y construcciones de soluciones evolucionan a través de un esfuerzo colaborativo de equipos de desarrolladores autoorganizados, multifuncionales, junto con usuarios finales. Este esfuerzo colaborativo define aspectos como la lista de actividades por realizar, el backlog, que es ordenado y priorizado por el equipo de desarrollo y no por un coordinador externo. No hay un jefe que diga, no, ustedes se tienen que demorar 15 días. Esa es una definición obligatoriamente del grupo de desarrollo. En muchas organizaciones la forma en que se adopta el agilismo es incorporando Scrum. ¿Y qué es Scrum? Ese sí es más una metodología
Es un marco de trabajo ágil planteado por Microsoft para la gestión de proyectos de software, que se centra en la entrega de valor de manera interactiva e incremental a través de los ciclos cortos de desarrollo llamados sprint. Esto creo que no es nuevo para nadie, todos seguramente han oído eso, es poco probable que un programador, un desarrollador, un ingeniero de software no sepa qué es Scrum. De todos modos, hay mucha literatura de Scrum. En Scrum las actividades se organizan en torno a los sprints, como habíamos dicho hace unos minutos. Eh, que son ciclos cortos, ahí dice 1 a 4 semanas. Realmente lo que uno ve es 2 semanas, máximo 3, 4 semanas. También se ven, pero pues realmente depende de las labores. Solamente he visto sprints de a 1 semana en proyectos que no son tanto de desarrollo, sino más de infraestructura, de construcción de infraestructura. Es parte de la ingeniería que nosotros hacemos, pero pues realmente los entregables son más configuraciones más que desarrollos. Eh, Durante cada sprint se lleva a cabo una serie de actividades que permiten al equipo de desarrollo avanzar en el desarrollo del producto de forma iterativa e incremental. Y aquí nos hablan de algunos, nos recuerdan algunos temas de por qué, de agilismo dentro de, y cómo vamos a conectar eso después con BD, pero digamos que este capítulo es agilismo. Uno, planificación del sprint, esta actividad del equipo de desarrollo y el PO, que es el dueño del producto, se reúnen para definir los objetivos del sprint y seleccionar las historias de usuario. Eh, el equipo de desarrollo estima el tiempo, utilizando lo que tradicionalmente llamamos como puntear. Le damos puntos a cada una de las historias de usuario que el Product Owner nos ha definido. Eh, entre el Product Owner que ayuda a jerarquizar, no, lo que sí tiene que definir, esto es muy importante y lo necesito eh, arrancar por acá. Eh, y nosotros como desarrolladores definimos y planteamos, bueno, pero no voy a alcanzar en este sprint, entonces vamos a tener que definir primero hago esto porque para lograr lo que ustedes necesitan, necesitamos primero construir este otro elemento. Eso es normal en planificación de sprint. Después viene que se hacen reuniones de planificación. Tenemos la reunión diaria del daily, que es de 15 minutos y que todos ustedes lo recuerdan, pero no, es normal que salgan preguntas. ¿Cuántas preguntas se hacen la daily a cada miembro? Se hacen 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Y hay algún impedimento? Lo típico. Revisión del sprint, cuando ya terminamos cada sprint, se hace la review, se hace una retrospectiva, eh, discutir lo que funcionó bien, lo que no funcionó y cómo pueden mejorar. Y el desarrollo de las historias de usuarios que las va haciendo el PO mientras nosotros los desarrolladores vamos construyendo. Aquí vuelven a mencionar un tema que es el del punteo, que es muy importante dentro de Scrum, eh, que le permite al equipo de desarrollo estimar el esfuerzo necesario para completar la historia y, por tanto, planificar el trabajo que abordará durante el sprint. Eh, Listo. Y se utiliza más que decir 4 horas, 5 horas a través de puntos de historia, que son una medida relativa al esfuerzo y un proyecto que apenas está arrancando tiene que ir aprendiendo también sus velocidades y sus capacidades. Eh, pero sea como sea, los puntos de historia van a referir a la complejidad de la tarea, el riesgo, la dependencia e incertidumbre que tenemos para poderla completar, la dependencia con otros elementos. Había dicho que iba a mostrarles y en este momento lo voy a hacer, cómo se ve una prueba de mm,
específicamente para servicios. Este es otro ejemplo parecido al que ya habíamos visto, un poco más evolucionado, pero en donde, si se dan cuenta, aquí está el feature, obtener lista de usuarios, definimos una preparación antes del given, pues, realmente es para el given, para no tener que aquí escribir esta definición cada vez y tenerlo que repetir en varios sitios, porque de pronto seguramente es el mismo URL que vamos a utilizar para varios. Entonces aquí está simplemente concatenando esta variable y esta variable que se definieron a un nivel global. Y aquí tenemos, dado que el URL es este, y cuando el método es get, entonces el estatus debería ser 200. Y aquí tenemos un DSL, un lenguaje de propósito específico para saber cómo extraer del mensaje información. En este caso no quieren hacer la comparación que habíamos hecho inicialmente de, de ¿dónde estás? De la sintaxis tal cual con las llaves y el JSON, sino que lo hacen un poquito más abierto para darle la oportunidad que no necesariamente tienen que ser JSON. Luego, en este ejemplo, vemos una forma un poco más ordenada y estructurada de que, sea como sea la mensajería, esta expresión nos va a ayudar a obtener el campo que llamamos first name, que debe contener EMA. Y un ID que debe ser no nulo. Esto está bien, esto lo podría entender el negocio. De hecho, hay implementaciones en donde esto lo cambian por castellano. Sí, vale, pues aunque realmente tampoco es que sea tan difícil. Pero aquí vemos un ejemplo más divertido para las personas de negocio, en donde está el feature, probar que el login probar el login solicitando la creación de tokens de autenticación. Aquí tenemos las dos definiciones, dado que el URL es este y que el request es email, username y password. Pero si se dan cuenta, aquí estamos utilizando una referencia de reemplazo o de plantilla de reemplazo que vamos a definir más adelante, que está aquí. Entonces aquí estamos enviando un mensaje a este URL post. En la ejecución pedimos que imprima la respuesta y given, when, then, el status debe ser status code, que es otro reemplazable. Y simplemente el documento define de una forma mucho más clara para el negocio una tablita con los valores de user, con los valores de password, con los valores de status code, con los valores de descripción. Recuerda, esto es simplemente un archivo de texto que está dentro de uno de los directorios del repositorio Git. Por lo tanto, eso hace parte del proyecto. El proyecto incluye el BDD y cada vez que ejecutemos las pruebas unitarias, podemos lanzar también las pruebas o lanzamos las pruebas de aceptación de integración y él va a probarlo modificando las cosas que tengamos que modificar. Si en un ambiente es un URL o en otro es otro, en unos son unos usuarios, en otros son otros, es totalmente válido. Controlarlo, definirlo. Aquí estamos diciendo, con este usuario, con este password, el estatus esperado es este de 200. Y la descripción de la prueba es usuario válido. En cambio, para este usuario, mandándole no password, la respuesta son 400, que es un password inválido. Pero esto es un documento que le sirve tanto al negocio para entender las pruebas que ellos empiezan a hacer partícipes de la construcción de cómo prueba el comportamiento. Esto es una prueba de comportamiento. Eh, listo. Mil gracias por la atención y nos vemos en una siguiente reunión de entrenamiento.